Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema sumamente, la relación que yo voy a tener con mi paciente, cómo yo voy a estar logrando mis objetivos como médico. Tengo que ver dónde voy a realizar esta relación y tengo que saber que somos tres actores muy importantes en esta relación: el médico, el paciente y la sociedad. Son tres factores sumamente importantes los que van a ser parte de esta relación. Aquí vamos a hablar de la importancia de la relación, de la ética en esta relación. Relación médico-paciente. Entonces, cuando ustedes vean RMP, es relación médico-paciente. Tenemos que aprender a conocer y poder interpretar la importancia de esa buena comunicación en esta relación. Es la base, ¿sí? Y vamos a ir discutiendo sobre algunos tipos de relación médico-paciente, ¿sí? Porque no es solamente conversar, comunicarme con mi paciente. Hay varias cosas más que tengo que ir conociendo. Aquí tenemos que saber que esta relación es entre personas, ¿sí? No soy solamente yo. Hay un paciente, su familia, la sociedad, el entorno, en fin, todo lo que lo rodea. Esto a veces se dificulta cuando el médico trabaja para una institución, cuando no puede establecer una buena relación, pero siempre se tiene que dar. Una de las cosas que tienen que entender es de que al paciente hay que conocerlo como un ser humano, no como un número. Ah, es mi paciente número 10, 15, o voy a consultar con el doctor del consultorio 15. No, yo voy a consultar con el doctor Luca, él me va a atender, o con la doctora fulana, María, Nubia, no sé, pero tengo que conocer el nombre de mi médico, tengo que saber qué especialidad mi médico tiene, ¿sí? Porque la gente a veces va a consultar con el doctor del consultorio 3, pero no sabe si es médico de la familia, si es clínico, si es cardiólogo, si es ginecólogo, no sabe, solo sabe que va a consultar con ese médico. Entonces, aquí está el trío que hace parte de esta relación médico-paciente. Como base, tenemos una sociedad en la cual ambos pertenecemos, tanto el médico como el paciente. Y aquí tenemos estas relaciones interpersonales, ¿sí? Cuando vamos a interactuar con otros seres humanos, el hombre establece diferentes tipos de relaciones. Algunas son así, superficiales, como por ejemplo las que pasan cuando hablamos ocasionalmente con alguien para preguntar la hora, para preguntar una dirección. Entonces, esas son cosas superficiales, cuando hacemos preguntas que no tienen una base de interés. Y hay otras que son de carácter mucho más complejo, que es cuando nos ponemos en el lugar del otro, ¿sí? Cuando tratamos de entender lo que el otro está viviendo, cuando podemos ayudar a que pueda enfrentar una dificultad. Y es ahí donde cae la relación del médico, ¿sí? Porque él va a tratar de ponerse en el lugar de su paciente y de esa manera poder ayudarle a su paciente a enfrentar cualquier dificultad que el médico pueda solucionar. La ética en esta relación. Por sobre todas las cosas, debemos de tener ética personal como persona, pero aparte, yo soy un profesional, tengo que tener una ética profesional. Entonces, entre la ética personal y la ética profesional también hay un espacio, y eso tengo que aprender a vivir con ética todo el tiempo, diferentes tipos de ética. Y la ética de la virtud es una de las más importantes en esta relación médico-paciente. Y es cuando esta relación está basada en la virtud, ¿sí? En la verdad. Cuando hablo con mi paciente,
y puedo ser espontáneo con respecto a lo que mi paciente me viene a comentar, ¿sí? Con respecto a la veracidad de lo que yo sé, de lo que mi paciente puede llegar a tener. Entonces, la virtud de poder escuchar, de poder entender y de poder ayudar a mi paciente. ¿Se va entendiendo hasta acá? No puedo ver el chat, por eso me gustaría que deshabiliten sus micrófonos y puedan responderme. Sí, profe. ¿Hay preguntas? Todavía no. Bueno, perfecto. Y aquí tenemos otra ética muy importante, que es la ética del cuidado. Aquí hay actitudes que nos permiten estar junto a los demás, expresarnos afectivamente, escucharlos, interpretar lo que el otro dice y hacerlo con sensibilidad, con introspección, tratando de entender lo que me dice, viendo por qué pasó y estar abierto a nuevos cambios, ¿sí? A nuevos cambios conceptuales sobre algunos asuntos y bienes prioritarios, en este caso para mi paciente. Entonces, yo puedo reír con mi paciente, yo puedo, no sé, por ejemplo, preguntarle a qué equipo de fútbol pertenece, para entrar en una relación. Si es una mujer, preguntarle si le gusta cocinar, si le gusta cuidar plantas, o sea que tratar de entablar una relación para que pueda entender que sí me preocupo por cómo está mi paciente. La ética de la narración, y esta es sumamente importante, ¿sí? Porque acá tenemos dos personas que necesitan de que se les oriente. Primero, aquí tenemos la parte preventiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el médico está escuchando lo que el paciente dice. ¿Escucharon bien? Escuchando. Entonces, si yo tengo a mi paciente aquí enfrente mío y en vez de estar escuchando, yo estoy pensando, tengo que pagar la cuenta del auto, la cuota de la casa y tuve tantos pacientes y mi paciente está hablando y de repente, me conecto otra vez con mi paciente y escucho una palabra. No voy a poder darle una buena preventiva a mi paciente porque no escuché lo que me dijo. ¿Cómo yo le voy a hablar de algo preventivo si no escuché? Y el paciente se da cuenta. También lo mismo pasa cuando yo, médico, estoy hablando con mi paciente. Yo estoy hablando de la parte curativa, ¿sí? Cómo él se va a curar. Entonces yo le voy a decir le voy a dibujar, pim, pim. Pero mi paciente también puede tener un lapsus por el dolor, por los problemas, por el temor, por muchas cosas. Lo que yo tengo que hacer como médico es asegurarme de que mi paciente comprendió lo que yo le dije. Entonces le pregunto, ¿comprendió lo que le dije? Sí, 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 doctor. ¿Podría explicármelo? Ahí como médico yo tengo la seguridad de que mi paciente me entendió. Por eso es importante la ética de la narración. Porque si mi paciente me dice sí, sí, y se va y hace todo al revés, pero la doctora Silvia me dijo que tengo que hacer así, y no era así. Entonces, hay que escuchar y hay que devolver, pero hay que volver a realimentar para saber si mi paciente entendió realmente lo que yo quería decirle. Bueno, y aquí tenemos la base de esta relación, que es la comunicación médico-paciente. Aquí, por ejemplo, da la oportunidad al profesional de reducir la incertidumbre de su paciente, de poder ayudarle a que él entienda, de capacitarlo para que él tenga beneficio y para que esta relación pueda fortalecerse, para que podamos tener una mejor relación con mi paciente. También aquí se van adquiriendo destrezas en las claves de esta comunicación, ¿sí? También
permite cumplir con algunos principios como la autonomía, la beneficencia, las virtudes de la veracidad y del respeto, ¿sí? Entonces, son adquisiciones sumamente ricas, importantes, que nuestro paciente pueda llegar a entender, que es la autonomía. Tanto yo como profesional me voy a sentir muy autónomo y voy a beneficiar a alguien, ¿sí? Recuerden que la relación que tenemos con un paciente no es la misma con el otro. Que lo que hablamos con un paciente y nos encantó porque vimos que resultó, no va a ser lo mismo con el otro paciente, ¿sí? Cada relación tiene su riqueza. Si tienen 1000 pacientes, pues los 1000 van a ser una relación única, irrepetible. Tenemos, por ejemplo, algo muy importante en esta relación, como dije, es la comunicación. ¿Qué tipo de relación yo voy a establecer con mi paciente, verdad? Aquí, por ejemplo, puede ser única porque podemos conversar de sus creencias, de sus valores, de sus percepciones. Y tal vez ustedes digan, no, profe, a nosotros no nos importa las creencias de nuestros pacientes, mucho menos los valores y las costumbres, pero sí importan. Dependiendo del área que yo vaya a trabajar en la medicina, estos aportes son sumamente ricos, porque así también yo voy a ver hasta dónde voy a poder realizar un buen tratamiento con mi paciente. ¿Qué pasa si yo necesito hacer un tratamiento y las costumbres, las creencias de mi paciente no le permiten hacerlo? Y yo insisto, y mi paciente no lo va a hacer. Por eso es importante, ¿sí? Conocer. Y aquí tenemos también otros componentes principales en este proceso, como son las transacciones, ¿sí? Y aquí es la interacción entre individuos acerca de información relacionada con la salud. Y acá incluye un comportamiento verbal y no verbal. Como pueden ver en la imagen, tenemos un médico disertando y varios médicos escuchando, ¿sí? Aquí tenemos un paciente y aquí tenemos un comportamiento no verbal. Vemos que hay un sufrimiento, entonces sí sabemos que hay algo que no está bien, porque aquí hay un comportamiento no verbal. Entonces también tenemos que prestar mucha atención a este comportamiento. ¿Cuál es lo más importante en este caso? Es la empatía. Esto es la variable más importante dentro de la comunicación. Es lo que más aporte nos puede dar y lo que puede llegar a mejorar estas transacciones, ¿sí? Porque aquí nosotros vamos a estar viendo algunos aportes afectivos y eso puede hacer que nuestra comunicación sea mucho mejor y más fluida. ¿Preguntas hasta acá? Doutora, permission. Tem 4 alunos querendo entrar. Você pode aceitar, por favor? Sí, claro, ahora mismo. Bueno, la verdad, Luca, que a mí nadie me pidió para entrar y hasta ahora no sonó. Eu acho que tá com erro igual a outra aula, professora. Tem que chamar aquele pessoal para aceitar. No creo, porque si no, cuando hay problemas, no hubieran entrado. Entraron a la clase 47 personas, Luca. ¿Cuántas personas son? No me aparece nadie, Luca. São 5 pessoas que falaram comigo agora. ¿Están para entrar? Dizendo elas sim. Muy extraño, porque ya hace 18 minutos que comenzó la clase.
Solo un minuto. Vamos a ver si encuentro a alguien en la facultad que me ayude. Ah, no, Betania, ese puede ser mi WhatsApp web que está conectado. Buen día, César. Tengo 46 alumnos en clase y me dice el delegado que hay 5 más que quieren entrar, pero no me aparece ninguna solicitud a mí acá. ¿Podrías ayudarme? Dale, dale, gracias. Chao, chao. Ya hablé con César. César va a tratar de ingresarlos, Lucas, ¿está bien? Muito obrigado, desculpa por interromper, tá? No, Lucas, ¿qué es eso? Estamos en clase, pueden interrumpir cuando quieran. ¿Qué les parece el tema? Eu acho bem legal e interessante. A ver, quiero mientras ingresan los compañeros, vamos a ver, estoy viendo el chat y me gustaría ver las opiniones. ¿Por qué es bueno conocer este tema? Hola, buenos días, profe. ¿Pasa alguna cosa? ¿Necesita de ayuda? No, no se practica. Betania, ese es un tema que no solamente en Brasil, creo que no se practica en muchas partes, ¿sí? Entonces, es algo que ustedes tienen que poder poner en práctica. Luca, Oi, doutora. yo te mandé algo. Necesito si podés hacer eso y pasarme, ¿sí? Bueno, De que, professora, a foto? Seria de quê? así, yo preciso saber cómo se ve, Ah, tá. ¿sí? ¿Cómo se ve el fondo? Eh, bueno, Luca, parece que nadie estaba para ingresar. No ingresó nadie hasta ahora, ni por la facultad. Muy extraño. No, Luca, a mí no se me ve. Te vejo sim, vou te mandar a foto. Ay, eso es lo que yo quiero, Luca. ¿Cómo se ve mi fondo? Ah, Elandra, realmente para que nosotros podamos tener una buena relación médico-paciente, tenemos que comenzar a trabajar nosotros. Nosotros tenemos que comenzar a trabajar nuestra forma de pensar. Hola, César. No, sí te paso ahora. Bueno, te paso. Dice que no está encontrando a nadie para que puedan entrar, Luca. Preguntarle a las personas si están ahí. Luca. Oi. No, César no está encontrando a nadie. Entendi. Essas pessoas que não estão conseguindo entrar, elas podem ver pelo YouTube e colocar o nome na lista de presença? No, tienen que entrar acá. Porque cuando ustedes salen de mi clase, Luca, ustedes escriben sus nombres, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escriben su nombre, eso queda grabado. Ustedes ven acá arriba que dice grabando.
todo se está grabando. Entonces, por eso, solo tiene validez cuando ustedes participan acá, ¿sí? Y por eso Entendi. después ustedes no van a poder reclamar de la presencia porque está grabado. Entendi. Entonces, eso tenés que decirle a tus compañeros como delegado, que la única presencia que cuenta es esta, ¿sí? Porque acá está siendo grabado todo, entonces tienen que participar acá. Este es el lugar donde tienen que estar porque tienen que dejar sus nombres escritos. Bueno, entonces, realmente, como dijo el Andra, tenemos que comenzar a practicar en la sala de clases, ¿sí? Cuando, ahí está, Tamiri también dijo, cuando el médico llama al paciente por el nombre, el paciente se siente muy importante. Recuerden que esta relación médico-paciente no se puede dar en una emergencia, ¿sí? Es algo que no se puede dar porque el paciente no está con la lucidez para poder entablar una conversación con su médico y poder decir lo que siente. Lucas, ¿se ve ya mi pantalla? Ainda não. Avísame cuando Agora a se gente ve, está por vendo a favor. pantalha sim. Bueno, entonces, otro factor muy importante, como estaba diciendo, no podemos en una emergencia entablar una relación de por medio. Hay ruidos, hay dolor, hay correrías. Entonces, esta relación no se establece en la emergencia, ¿sí? Podemos hasta lograr un cierto feedback, pero no vamos a tener esa relación. Aquí me refiero más al trabajo realizado en consultorio, ¿sí? También otra cosa muy importante es el contexto, como les decía, que el paciente tenga esa confianza, esa seguridad en su médico, que para esto previamente ya me tiene que conocer. Como ven, aquí hay una situación incómoda y tal vez un poco insegura para la paciente. Entonces, tiene que el médico brindarle toda la seguridad a su paciente. Aquí tenemos una relación más suelta, más informal, más hay un diálogo. Entonces, eso ayuda a que pueda establecerse una buena relación. Aquí también está en una posición de desventaja. El médico es el que tiene que pasarle esa seguridad, que por qué está haciendo eso, cómo lo va a hacer, que se sienta segura, que estamos ahí para respaldarle. Entonces, eso hace parte de nuestro éxito como médico. Y realmente, como dijo, creo que Landra había dicho que esto se comienza a practicar en la clase. Y realmente es un arte, ¿sí? La comunicación es un arte y no cualquiera puede tener ese arte, pero sí todos podemos lograrlo. Porque cuando nosotros tenemos una buena comunicación en la salud, nosotros podemos ayudar a prevenir, ¿sí? No solamente podemos prevenir en el consultorio, cuando tenemos el arte de transmitir, de hablar, podemos prevenir a comunidades, podemos prevenir a grupos, entonces podemos ser un ente sumamente útil para la sociedad. ¿Cómo? Nosotros vamos a influir en las personas, vamos a informar, vamos a motivar, vamos a hacer de que entiendan de que una enfermedad es un proceso y que puede mejorar, pero que uno tiene que tomar conciencia. Entonces podemos prevenir enfermedades, trabajar en políticas de cuidado de la salud, aumentar la calidad de la salud de todas las personas de una comunidad. Ahora, ¿qué necesito? Dos puntos muy importantes necesito. Tal vez hay gente que dice, ay, no, yo no sé conversar,
yo soy muy tímido, yo no puedo hablar. Se necesitan dos cosas muy importantes. Se necesitan voluntad y se necesita intención. Con eso yo voy por buen camino, ¿sí? Porque yo puedo aprender todo, todo, todo. Recuerden, la clase anterior habíamos hablado de los pensamientos, ¿sí? Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver? ¿Recuerdan el pensamiento divergente, que es el que nos ayuda a trabajar con las dos áreas del cerebro? Aquí está. Puede ser que la comunicación no es mi fuerte, pero si me gusta y si quiero ser un buen médico, puedo utilizarla. Recuerden que el éxito del buen médico está en el diálogo que tiene con su paciente, ¿sí? Recuerden que siempre cuando hablamos de un problema, 80% es emocional y el 20% es fisiológico. Por lo tanto, tenemos que tratar de conversar y mi mejor tarjeta de presentación van a ser mis pacientes. Ellos van a decir, voy a ir a hablar con la doctora porque ella es fabulosa, porque ella sabe escuchar, porque ella me entiende. Entonces el paciente se siente a gusto y ameniza la enfermedad y el médico puede realizar un excelente tratamiento para poder mejorar la calidad de vida. Entonces, todos podemos desarrollar el arte del diálogo. Es cuestión de ampliar mi pensamiento, utilizar todos los recursos y superarme a mí mismo. Ahora, vamos a ver cómo pueden ser estas relaciones, ¿sí? ¿Qué tipo de relaciones hay y cuál es la mejor? Porque ahora vamos a ver los tipos y vamos a saber cuál puede ser la mejor relación en mi trabajo médico-paciente. Primero tengo la relación pasiva-activa, ¿sí? Cuando hay problemas muy agudos en la alteración de conciencia. En este caso, tenemos una esquizofrenia, una demencia, una ansiedad, una depresión, una neurosis. En este caso, no puedo entablar una buena relación médico-paciente por la alteración que hay de por medio. Entonces recuerden que también tenemos que respetar. Voy a volver para la tercera clase en este periodo, después de la parcial. La tercera clase era trastorno de personalidad. Recuerdan que cuando hablamos de las personas que tienen rasgos esquizotípicos, que tienen alucinaciones, los médicos deben de prestar atención y no burlarse, ¿sí? Sino que respetar y entender que para la persona es algo real. Entonces, no debemos subestimar a nuestros pacientes, ¿sí? Debemos de tener una actitud pasiva y activa, entendiendo que está pasando por este problema. Y aquí tenemos la cooperación guiada, ¿sí? ¿Por qué es guiada? Porque aquí el médico orienta cómo va a ser su tratamiento. Aquí, doña María, que tiene problemas sacrolumbar, ¿cómo va a ser su tratamiento? No puede hacer fuerza, tiene que hacer algunas sesiones de fisioterapia, tiene que tomar unos antiinflamatorios, en fin, voy a hacer una orientación para que ella pueda realizarlo, ¿sí? Entonces, aquí solo oriento, pero aquí, en esta, tengo que tener una participación mutua, porque aquí son casos más fuertes, aquí son enfermedades más elevadas, más crónicas, diabetes, hipertensión, cardiopatía, en fin. Yo tengo que hacer que mi paciente entienda que tiene que cambiar su estilo de vida para poder tener una mejor calidad y poder convivir. ¿Por qué? Porque esa enfermedad no va a desaparecer. Entonces, es algo con lo cual el paciente tiene que entender que va a vivir con esa enfermedad y que puede vivir muchísimo, ¿sí? Pero ella tiene que cambiar su estilo de vida. Y yo voy a orientar, pero ella va a ejecutar. Y yo voy a ir evaluando si ella ejecuta o no ejecuta. Por eso es una
participación mutua. Y esta es la peor de todas, la paternalista. Este modelo existe desde que se hizo la medicina. Este es desde todo el comienzo de la historia de la medicina. Este es un modelo que ahí estuvo siempre marcante, ¿sí? No, el médico toma la determinación en todo. El paciente, nada, no tiene participación. Entonces, aquí se están violando los derechos del paciente, ¿sí? Porque no toma, no se le tiene en cuenta como persona. Entonces, este modelo no es algo muy, o sea que no es. Para nada es un modelo que debemos de seguir, porque el paciente tiene que tener su autonomía. Y aquí tenemos el otro lado de la moneda, para que sea más claro, la relación autónoma. Aquí también hay otro problema, porque es el paciente el que toma las decisiones. ¿Por qué? Porque yo pago, yo me voy al consultorio y yo pago. Entonces, a mí, yo voy a hacer como yo quiera. Tampoco es buena, ¿sí? Porque el paciente puede llegar a sufrir en lo futuro. Y este es el modelo perfecto, el modelo responsable. Este es el mejor de todo, de los 4, este es el mejor. ¿Por qué? Porque aquí las dos partes asumen las responsabilidades y van decidiendo teniendo en cuenta los conocimientos y la libertad para poder hacerlo. Aquí necesitamos un buen criterio médico, ético, que acepte los valores individuales del paciente, aunque no los comparta, pero van trabajando esa parte, ¿sí? Es más importante saber qué clase de paciente tiene la enfermedad que qué clase de enfermedad tiene el paciente. Entonces, es un trabalengua. Voy a atender a un paciente, ¿sí? Entonces tiene que ser más importante el paciente que la enfermedad, porque cuando yo veo la enfermedad y no el paciente, voy a perder de vista muchos criterios muy importantes. Y aquí tenemos, sí, que el profesional de la salud tiene a cada uno de sus pacientes, atenderlo, buscando el fin principal de esa atención tiene que ser la mejoría de mi paciente, que él pueda salir conforme con todo lo que hemos hablado en esa consulta, ¿sí? Y tenemos que tratar de no discriminar raza, sexo, religión, cultura o enfermedades, ¿sí? También tenemos que ver que este trabajo que voy a hacer con mi paciente no vaya a estar influido por algunos factores que pueden perjudicarme. ¿Cómo yo puedo establecer esta relación? No es que se establece así porque así. Hay una guía, una entrevista, ¿sí? Donde voy a comenzar, porque cuando voy a tener mi primer consultorio, ¿cómo voy a hacer para entablar una conversación? Yo no voy a poder llegar a decirle, hola, don Juan, ¿cómo está? Ah, ¿y usted es de qué club de fútbol? ¿Y usted toma chimarrón? Yo tengo que seguir un patrón y a partir de ese patrón yo puedo ir relacionándome afectivamente con mi paciente. Entonces, ¿cómo comienza? Con una entrevista, ¿sí? Esta entrevista tiene 7 pasos muy, pero muy importante. Entonces, primero es cómo yo recibo a mi paciente, la recepción que yo le doy, ¿sí? Segundo es la identificación. Ah, usted es doña María. Qué bien, doña María. ¿Y cuál es su segundo nombre? ¿Y cuál es su apellido o su sobrenombre en el caso de ustedes? ¿Cuántos años tiene? ¿Es casada? ¿Tiene hijos? Ah, ¿y cuántos hijos tiene? Ya es abuela y voy tratando, ¿sí? Ujú. Y en eso pregunto, ¿y dónde viven? Ah, trabaja y voy sabiendo también, sin hacer todo tan específico, prácticamente nivel cultural, nivel socioeconómico,
nivel sociofamiliar, y voy viendo, ¿sí? Luego comienzo a preguntar, y doña María, ¿por qué vino hoy a consultarme? ¿Qué le pasa? Ay, tengo un dolor. ¿Dónde? ¿Y cuánto hace que esto empezó? Ah, ¿hubo alguna vez algo? Y voy interrogando. En ese interrogatorio, yo ya me voy levantando, voy agarrando mis materiales y voy haciendo el examen físico. Tengo que tomar su presión arterial. Tengo que saber si tiene fiebre. Tengo que ver sus reflejos. Tengo que ver sus latidos cardíacos. En todo eso, yo converso con mi paciente. Yo no me callo y voy haciendo, solo cuando voy a tomar la presión, pero trato de generar algunas preguntas en este examen físico y contarle que voy a hacerle este examen para ver si hay físicamente algo que yo pueda detectar. Si no detecto nada, entonces yo le explico que voy a tener que solicitar algunos exámenes complementarios. Mientras aguardamos el resultado de estos exámenes, yo voy a hacer una prescripción y algunas recomendaciones. Y me voy a despedir con un apretón de mano, con una palmadita en el hombro y con una sonrisa, que mi paciente vea que me conecté con él, que yo tuve una conexión. Esto es muy importante para que yo pueda entender estas fases que tiene. Siempre recuerden que en esta entrevista tenemos que tener estos factores que son sumamente importantes, que es el paciente el que me va a comunicar y yo tengo que tratar de sacar toda la información posible. Muchas veces mi paciente no va a querer hablar porque a lo mejor hace mucho que tiene este problema, pero se fue con otro colega y no hizo el tratamiento porque no quiso aceptarlo. Entonces también va a venir con un mecanismo de defensa, ¿sí? Estando a la defensiva y va a preocuparse de cómo va a actuar adelante del médico. Por eso yo tengo que estar muy atento a todo lo que mi paciente, cómo se comunica, tanto verbal como gestual. ¿Por qué? Porque yo también voy a estar estudiando lo que dice mi paciente. ¿Sí? En una palabra yo puedo tener la base de todo lo que está pasando. De esta manera, yo prestando mucha atención, voy a estar sabiendo cómo poder ayudarle mejor. ¿Sí? Aquí vemos cómo se da la comunicación en la entrevista. Recuerden que siempre deben de comunicarse y valorar lo que desean. Siempre, ¿sí? Llegar a un entendimiento. Hay que ser muy sensible a las culturas de las personas, ¿sí? Y el instrumento de esta entrevista es la palabra. Entonces tenemos que aprender a conversar. Tenemos que aprender, hay gente que dice, soy tímida, no converso. Bueno, tenemos que aprender a conversar con nuestros pacientes. La UCP quiere formar médicos humanos, ¿sí? Entonces, psicología lo que hace es tratar de hacerles entender la parte humana, ¿sí? Yo creo que tendría que haber psicología 2 para el último año, porque de acá hasta el último año ustedes pueden perder mucho de la humanidad que ahora están reflexionando. También tenemos que ver la comunicación en la entrevista, por ejemplo, esta comunicación extraverbal. Si estoy en una posición que estoy en las manos de los médicos, yo estoy observando los rostros de todas las personas que están a mi alrededor. Es muy importante los gestos, ¿sí? El tono de voz, esa inflexibilidad, tratar de mantener un equilibrio en la voz y en mi postura. Mi paciente va a estar observando todo y yo voy a estar comunicando todo. A lo mejor lo que está acá, uy, es horroroso, pero mi paciente no debe de saber. Lo mismo que cuando voy a leer los análisis, tengo que cuidar mucho la parte gestual, ¿sí? Siempre. También
el médico debe de tener una postura muy importante. Cuidado con la hostilidad, ¿sí? Cuidado, porque muchas veces cuando queremos ser hostiles con nuestros pacientes, ellos lo perciben. Y también nuestros pacientes pueden llegar a percibir cuando tenemos inseguridad, ¿sí? Y también eso puede afectar. Si yo no sé el caso, yo le voy a decir a mi paciente que le voy a derivar con mi colega, que lo va a atender muy bien, porque no estoy especializado en esta área. Entonces, siempre debemos de hacer esto. Nunca mezclar, nunca mezclen sus problemas particulares con los pacientes que tienen, ¿sí? Tienen que ver todas esas áreas. Recuerden el tono de voz, en lo verbal, cómo hablamos con ellos y como recién les dije. Otra cosa muy importante es la comunicación táctil. Como les dije recién, el apretón de mano, no sé, de repente le estoy examinando, hacerle un gesto, darle una palmadita, que sienta ese contacto de apoyo, que le voy a ayudar en su tratamiento. Y también esa comunicación, porque voy a hacerle un examen y no le explico qué es. Y yo no sé hasta dónde ese instrumento puede ser invasivo a mí. Entonces, explicarle, en el caso vamos a hacer, no sé, qué puede ser un Papá Nicolau, ¿verdad? Explicarle cómo funciona, cómo se hace, o que le voy a hacer una endoscopía. Yo no sé, estoy diciendo, qué sé yo, la medicina no conozco muchas partes, pero tengo que comunicarle a mi paciente qué es lo que le voy a hacer. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Luca? Não tenía pregunta, não. Ok. Si alguien quiere preguntar, puede deshabilitar el micrófono también. Bien. El paciente siempre debe controlar todas sus reacciones y sus expresiones, ¿sí? Debe mantener una actitud de ayuda y comprensión. Nunca debe de hacer una crítica moralista a su paciente. También tiene que dar un mensaje libre de toda forma de prejuicio, de toda forma de presión, haciendo que el paciente se sienta bien comprendido. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, que le diga, ahora viniste a consultar cuando tenés tu columna un desastre, o ahora venís a consultar cuando tu voz ya no funciona. O sea, que ese tipo de prejuicios, ¿verdad? ¿Qué es lo que no debe decir? Nunca debemos de aumentar la ansiedad de nuestro paciente y fomentar una fantasía, ¿verdad? O un miedo a que eso pueda perjudicarle. Hay que tratar de no decir nuestros miedos o dudas cuando estamos haciendo los exámenes físicos, ¿sí? Porque podemos llegar a confundir a nuestros pacientes. Tenemos que tratar de nunca perder la calidad de nuestro mensaje, ¿sí? Tratar de que nuestros mensajes no pierdan la validez. Muchas veces influyen factores como los ruidos, las personas que vienen al consultorio, las secretarias que entran, el teléfono que suena, que agarra el teléfono y comienza a hablar. Entonces, esos factores tengo que tener mucho cuidado en la hora de que estoy teniendo mi comunicación con el paciente. Y también acá, la distancia que tengo con el paciente. Si el tono de voz llega a mi paciente, ¿sí? Si estamos en la postura correcta, si puede captar bien lo que le quiero decir. Aquí tenemos también otro caso, ¿verdad? Cuando aquí pueden haber factores muy desagradables y pueden tener un efecto psicológico en nuestro paciente. Por ejemplo, como ven aquí, el caso, están dando una clase, están aprendiendo y de repente la pregunta que hacen los participantes puede dejar en una situación
puede influir muchísimo en la relación. Entonces, si yo voy a tener este tipo de clase frente a un paciente, siempre tengo que tener el consentimiento del paciente y hacerle entender a los alumnos que no pueden hacer ninguna pregunta en el cual el paciente se pueda sentir invadido o pueda tener un concepto diferente de lo que su médico le está diciendo. Y aquí también tenemos otros factores, otras barreras que nos pueden interceder. Como les dije, ¿verdad? El tema del nivel cultural que tiene nuestro paciente. Si en la entrevista, cuando me dice que no trabaja, le pregunto si estudió, si me dice que no, yo ya voy teniendo una idea de su nivel cultural para poder pasar el mensaje, ¿sí? Entonces siempre tengo que, en mi entrevista, yo tengo que tener una idea básica de todo lo que quiere decir mi paciente. Cultural, emocional, religioso, todo tengo que tratar de obtener de una manera delicada y amena. También tienen que tener mucho cuidado en no considerarse los supermédicos y tratar de que no, voy a solucionar el problema, pero no ven a la persona. Entonces, dejan de lado a la persona. ¿Sí? Y algo que también ustedes tienen que saber, que la facultad a ustedes les prepara para hacer preguntas, no para escuchar. Entonces, aquí entra psicología para que aprendan a escuchar, ¿sí? Eso es muy importante. También las sociopsicológicas, ¿sí? Recuerden, aquí también entra lo cultural, lo que yo creo correcto, lo que yo no creo correcto, por qué lo creo así. Entonces hay que estar muy atento a este tipo de barreras. Y aquí tenemos otras barreras. La crítica. Nunca tenemos que criticar a nuestro paciente. Tampoco nunca tenemos que elogiar para manipular. Yo le voy a elogiar para que haga mi tratamiento. Jamás, porque el paciente siente eso y hace que tenga conductas que no son las que queremos recibir. Tampoco le tengo que dar una orden. Doña María, vos vas a hacer esto y esto, porque termina con la autoestima del paciente. El paciente tiene que tener esa responsabilidad de trabajar en conjunto conmigo. Y amenazar. Por ejemplo, como está aquí el ejemplo. Si no dejas de fumar, te veo en oncología. O sea que vos vas a tener cáncer, así que nunca, ¿sí? Esas amenazas jamás. Los argumentos lógicos, ¿sí? Tratar de centrarse en los objetivos del conflicto y pasar por arriba las emociones de la persona cuando realmente está con mucho estrés por lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, eso también. El tranquilizar, tratar de suavizar las cosas puede construir un obstáculo si el que escucha trata de ayudar, pero no experimenta las emociones del otro. Aquí no hay empatía y no hay asertividad. Por ejemplo, mi paciente tiene cáncer. Sí, pero doña María, no se preocupe, va a estar todo bien. O sea que no tengo empatía ni asertividad, es cáncer, no va a estar todo bien. Tampoco le voy a decir, dona María, señora, va a morir. No, yo le voy a decir, doña María, tenemos cáncer, pero ahora hay alternativas, podemos intentar. Si usted está de acuerdo, yo le apoyo. O sea que ser consciente de lo que ella puede estar sintiendo, tener esa asertividad en lo que digo y esa empatía de que va a necesitar de ayuda. Hay que darle el significado de la relación positiva médica, planificar siempre mi comportamiento, ¿sí? Yo tengo que planificar cómo voy a trabajar. Entonces, hoy voy a tener el mejor arte para mi paciente y cada día me tengo que trazar una meta de perfeccionar este tipo de relaciones. Asumir permanentemente una actitud crítica. Yo me tengo que criticar, yo tengo que ir mejorándome. Y van a ver que se da, porque cuando ustedes van a terminar la entrevista, van a autoevaluarse y después van a decir, no, eso yo no tendría que haber dicho, pero solo ustedes lo saben, el paciente no lo sabe. Entonces ustedes van a estar siempre autoevaluándose, autocriticándose. Siempre cumplan los pasos de la entrevista. Ese también es algo fundamental.
cumplan los 7 pasos de la entrevista. Siempre hay que ponerse en el lugar del enfermo con asertividad y empatía. Piensen, ¿sí? Y traten de entender lo que siente, porque recuerden que un día ustedes van a estar en el lugar del paciente. Todos un día vamos a estar ahí. Entonces vamos a atender como nos gustaría que nos atiendan a nosotros. Siempre vamos a tratar de no mezclar nuestros problemas con el paciente. Si yo tuve un problema particular, que no se vea en mi persona, ¿sí? Los problemas quedan fuera del consultorio. Hay que mostrarle al paciente que tengo ganas de conocerlo como persona, de saber más de él. Una diferencia. Conocerlo, ¿sí? No voy a hacer una transferencia, una contratransferencia, que voy a ser su amigo y voy a comenzar a preocuparme. No. Quiero conocerlo, pero no absorber, ¿sí? Y también no debo de perder la oportunidad de mostrarle afecto a mis pacientes. Y aquí también tenemos la relación del pediatra. En los primeros tiempos, los bebés son lactantes, entonces solamente sabemos a través del llanto si tienen algún problema. Debemos de respetarlos también como personas. En la época preescolar, la comunicación ya se da, hay una mayor comunicación, ellos ya saben contarnos, ya saben responder, saben escuchar, y tenemos que tratar de establecer una relación afectiva. También cuando trabajamos con los adolescentes, tenemos que ver que hay mucha autonomía y ellos ya comienzan a ejercer la confidencialidad. ¿Cómo dar las malas noticias? Dar las malas noticias depende del nivel cultural de mi paciente, de la estatura humana, de cómo él es como persona. ¿Sí? Cuando hablamos de estatura humana, nos referimos a la grandeza que esa persona tiene. Si yo puedo decir la verdad o no, hasta dónde mi paciente tiene que saber, ¿sí? Y siempre tengo que ir de forma paulatina. ¿Tenés cáncer? No. ¿Hay algo? Vamos a hacer un análisis. Cuando salió el análisis, apareció algo y de una manera paulatina, yo no puedo dar un diagnóstico anticipado. Siempre recuerden que es un derecho del paciente saber la verdad. Y cada momento de esa enfermedad tiene un valor diferente y yo tengo que ir dándole ese valor en su proceso. Cuando vamos a dar una mala noticia, tengo que hacerlo con un corazón lleno de humanismo y de optimismo, porque yo no sé cuándo mi paciente va a morir, pero tengo que tener mucho humanismo para dar esa noticia. Y la tengo que ir haciendo de una manera progresiva, ¿sí? Hay que ir dosificándola. ¿Por qué? Porque el mejor agente terapéutico y también porque es un antídoto contra el miedo, va sabiendo lentamente. Es mejor saber la verdad que enfrentar la incertidumbre. Entonces, por eso es importante, porque cuando le decimos no sabemos qué hay, el paciente vive en una incertidumbre y puede llegar a tener serios problemas. En el caso de una noticia muy grave, tengo que trabajar con un equipo multidisciplinario, en este caso, podría trabajar con un psicólogo y con un psiquiatra para que mi paciente no pueda llegar a desarrollar una depresión. ¿Cómo nosotros decimos que el médico es malo? ¿Sí? Cuando rompemos esta relación y el paciente dice, este médico es el peor. Cuando no hay colaboración del paciente y la familia. Entonces, como el paciente no colabora, como el médico no trabajó esa relación responsable, entonces el paciente dice, no, este médico no funciona. Cuando hay una incompatibilidad moral entre el médico y su paciente. Y cuando hay una imposibilidad física de atender a los pacientes por falta de tiempo. Miren, soy psicóloga y también digo que hay malos médicos. Me fui a una consulta, esto es mi caso particular, tenía que hacerme unos estudios muy caros,
y le digo al médico, doctor, ¿por qué no me hago un estudio más barato primero? Y vamos haciéndolo progresivamente. Y me dijo, no, vamos a hacer ese estudio más caro primero. ¿Y por qué, doctor? Porque tenés cáncer. Él no vio nada, era una consulta. Y él me dijo que yo tenía cáncer de colon. Imagínense, por más de que yo soy psicóloga y todo, mi cabeza comenzó a dar vueltas. Yo tuve que manejar desde Ciudad del Este hasta mi ciudad. Yo lloraba, yo pensaba todo lo que yo quería en mi vida. Entonces, ese nombre de ese doctor, yo no lo puedo recomendar, porque para mí no tuvo ética. Yo me hice el estudio más caro y no tenía cáncer. No me dio ninguna explicación. Cuando al día siguiente le llamé para decirle, cuando desperté, después de todo lo que me hicieron, cuando me hicieron la colonoscopía y todo lo que me tenían que hacer, le dije, doctor, no puedo, el dolor no aguanto. Entonces búscate un traumatólogo. Posiblemente tenés algún problema en los huesos. Entonces, ese doctor para mí es pésimo. Y miren la diferencia. Para parte de mi familia lo aman, pero yo no lo puedo, no quiero ni escuchar su nombre. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta relación. También, ¿por qué se rompe esta relación? Cuando el paciente no tiene recursos para poder seguir en esta relación. Entonces, muchas veces yo atiendo en un consultorio bueno, lindo, caro, pero también trabajo en un hospital público. Y yo hice un juramento de atender mis pacientes igual en todas partes. Y yo trabajo una vez a la semana en un hospital público. Yo tengo que contarle a mi paciente, yo trabajo también en el hospital, atiendo una vez a la semana. Podés ver un lugar allí y allí también te puedo atender, doña María, para que podamos continuar tu tratamiento. Entonces no se rompe esa relación. Y esa María va a ser la mejor tarjeta de presentación para el doctor. También cuando hay interferencia con otros colegas, ¿sí? Cuando derivo a otros colegas y mis colegas no dan un buen seguimiento, eso también interfiere. Tengo que trabajar en grupos multidisciplinarios, pero con colegas que yo sepa que trabajan en el mismo nivel que yo, ¿sí? Cuidado cuando mandan a otros colegas que tienen una manera diferente de trabajar. Hay que trabajar en grupos que tengan similitudes de idea. Y también a veces por una incapacidad científica y bueno, porque el paciente no quiere hacer, cuando en este caso sería un paciente autónomo, que no quiere hacer las cosas como le manda el doctor. Para cerrar la clase, lleven en cuenta algo muy importante. Son 5 puntos que tienen que tener en cuenta. Que la relación médico-paciente se da en comunicación, ¿sí? Entre dos personas, que puede ser el médico y el paciente, el médico y la familia. Entonces, es una comunicación, siempre. Recuerden que el modelo más apropiado para aplicar es el responsable, porque las dos partes van a tener una igual participación. Recuerden que en la entrevista es importante siempre respetar los derechos y los valores del paciente. Voy a seguir todos los pasos, pero voy a respetar. Dar malas noticias es parte de mi relación médico-paciente. No tengo que odiar, también es parte. Y el médico lo tiene que hacer con humanidad y con empatía. Y también tengo que recordar que en la relación médico-paciente también se puede romper justificadamente en algunas circunstancias. Estos 5 puntos no los tengo que perder nunca. Tengo que tenerlos siempre como recordatorio de cuál es el mejor éxito en mi relación médico-paciente. Bien, me gustaría saber si tenemos preguntas, ¿sí? Para ver las opiniones. A ver, vamos a ver. Betania pregunta, cuando el paciente